El libro de Job capítulo 1 nos abre una puerta hacia el misterio del sufrimiento humano y la soberanía de Dios, presentándonos a un hombre justo y recto que vivía en integridad delante del Señor. Job es descrito como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, un modelo de fe y obediencia en medio de la abundancia y las bendiciones materiales. La palabra nos dice que tenía grandes posesiones, muchos hijos y una vida próspera. Pero aún así, su corazón estaba enfocado en honrar a Dios y en interceder por su familia, pues ofrecía sacrificios continuamente por si acaso alguno de sus hijos había pecado. Esta actitud nos muestra que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en una vida en constante comunión con el Señor. Aquí encontramos una enseñanza poderosa. El creyente debe cultivar una vida de oración no solo por sí mismo, sino también por su familia, entendiendo que la intercesión es una expresión de amor y un acto de fe en que Dios cuida de los nuestros. Así, Job se convierte en un ejemplo de piedad familiar, de responsabilidad espiritual y de dependencia de Dios, aun en tiempos de abundancia, donde muchos olvidan al Señor. El relato también nos lleva a un plano espiritual invisible, donde ocurre un diálogo entre Dios y Satanás. Este pasaje nos recuerda que hay realidades que no vemos, y que nuestra vida está expuesta a pruebas que no siempre comprendemos en el momento. Satanás cuestiona la integridad de Job, alegando que su fe y obediencia se deben únicamente a las bendiciones que ha recibido, insinuando que si se le quitara todo, Job blasfemaría contra Dios. Esto nos muestra que el enemigo busca constantemente desestabilizar la fe del justo, tratando de sembrar dudas sobre la sinceridad de nuestra devoción. Sin embargo, lo más significativo es que Dios tiene control de toda situación, y aun cuando permite pruebas, lo hace dentro de los límites de su soberanía. El Señor permite que Satanás toque las posesiones de Job, pero no su vida, enseñándonos que nada puede sucedernos sin el permiso divino. Aquí aprendemos que la fe genuina no depende de lo que tenemos o de las circunstancias, sino de la convicción firme de que Dios es digno de ser adorado en todo tiempo. Job, sin saber lo que ocurre en lo espiritual, enfrenta de repente una serie de calamidades devastadoras. Pierde sus ganados, sus siervos y finalmente a sus hijos en un solo día. Es un panorama de dolor profundo y pérdida total, algo que cualquier corazón humano tendría dificultad en soportar. Sin embargo, la reacción de Job es impresionante. Rasga sus vestiduras, se postra en tierra y adora a Dios diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Estas palabras son una cumbre de fe, pues reconocen que todo lo que tenemos procede de Dios y que, aunque lo perdamos, Él sigue siendo digno de alabanza. Aquí encontramos una lección crucial para la vida espiritual. Debemos aprender a adorar a Dios no solo en la abundancia, sino también en el despojo, porque nuestra confianza no debe estar puesta en lo que poseemos, sino en quién es Dios en sí mismo. Este acto de Job nos muestra que la verdadera adoración nace de un corazón rendido, capaz de reconocer la soberanía divina incluso en medio de la tragedia. Al observar la actitud de Job, podemos reflexionar sobre cómo respondemos nosotros cuando enfrentamos pérdidas o pruebas inesperadas. Muchas veces, ante una dificultad, nuestra primera reacción es reclamar, quejarnos o incluso apartarnos de Dios, como si las bendiciones fueran un derecho adquirido y no un regalo de su gracia. Job, en cambio, nos enseña que lo más importante en medio de la prueba no es entender el porqué, sino mantener una fe firme que sepa reconocer la bondad de Dios aun cuando todo alrededor parezca desmoronarse. Esta actitud nos invita a orar con humildad y decir: «Señor, aunque no comprenda tus caminos, yo confío en ti. Aunque mis fuerzas flaqueen, me sostengo en tu fidelidad. Aunque pierda lo que amo, tú sigues siendo mi roca y mi esperanza». Esa es la oración que fortalece el alma y nos permite atravesar los desiertos de la vida sin perder la fe. Así, la experiencia de Job nos reta a crecer en madurez espiritual, para que no dependamos de lo visible, sino de la verdad eterna de que Dios es bueno en todo tiempo. En este capítulo también aprendemos sobre la fragilidad de la vida y lo efímero de los bienes materiales. Job tenía una vida plena, pero en cuestión de horas todo le fue arrebatado. Esto nos recuerda que nada en esta tierra es permanente y que aferrarnos demasiado a lo que poseemos puede llevarnos a una falsa seguridad. El único fundamento firme es Dios mismo. Por eso, debemos vivir con gratitud y desapego, entendiendo que somos administradores y no dueños absolutos de lo que tenemos. Este reconocimiento nos libera de la angustia de perder y nos impulsa a valorar más lo eterno que lo temporal. El ejemplo de Job también nos anima a reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Estamos más enfocados en pedir protección para nuestras posesiones y logros o en cultivar un corazón que adore a Dios sin importar las circunstancias? La oración madura no busca solo evitar el dolor, sino fortalecer la fe para permanecer fieles en cualquier situación.
Esa es la enseñanza que podemos aplicar hoy, sabiendo que la vida es frágil, pero la fidelidad de Dios es inmutable. El capítulo 1 del libro de Job nos abre la puerta a uno de los relatos más profundos y desafiantes de toda la Escritura, pues nos presenta a un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios que, sin embargo, es sometido a pruebas tan intensas que pareciera imposible resistir. Este pasaje nos muestra cómo la vida del ser humano, por más recta que sea, no está exenta del sufrimiento ni de la adversidad. Job es descrito como alguien que se apartaba del mal y cuya vida era un ejemplo de devoción y rectitud. Este detalle es fundamental porque nos recuerda que la fe no es garantía de ausencia de pruebas, sino un recurso para mantenerse firme en medio de ellas. Reflexionar en esto nos ayuda a comprender que nuestras luchas no son señal de abandono divino, sino parte del misterio de la vida y del plan de Dios, donde se pone a prueba la fidelidad del corazón humano. Cuando el texto describe la vida de Job, nos muestra que era un hombre bendecido con riquezas materiales, ganado en abundancia, siervos, lo más importante, una familia numerosa. Todo en su vida parecía estar bajo la luz de la prosperidad y el favor de Dios. Sin embargo, esta prosperidad no lo llevó a la soberbia, sino a la gratitud. Él ofrecía sacrificios continuamente por sus hijos, pensando en su relación con Dios y en la necesidad de mantenerse en comunión con Él. Este acto revela la importancia de velar no solo por la vida personal, sino también por el bienestar espiritual de la familia. En esto podemos aprender que, aunque tengamos abundancia, lo esencial es mantener un corazón humilde, consciente de la dependencia que tenemos del Señor, y buscar que nuestra familia camine en esa misma dirección. El pasaje también nos lleva al escenario celestial, donde se desarrolla una conversación entre Dios y Satanás. Allí, el adversario cuestiona la integridad de Job y su fidelidad, insinuando que su devoción es producto de las bendiciones que ha recibido. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Le amamos y servimos por lo que nos da o por lo que Él es? Satanás plantea un desafío profundo que sigue vigente hoy. ¿Somos fieles en la abundancia, pero también en la escasez? La verdadera fe se revela cuando no todo nos resulta favorable, cuando los caminos se llenan de espinas y cuando seguimos creyendo en medio de las lágrimas. En este sentido, el libro de Job se convierte en un espejo donde podemos examinar la sinceridad de nuestro compromiso espiritual. Cuando Dios permite que Job sea probado, no lo hace como un castigo, sino como una forma de revelar la autenticidad de su fe. La permisividad divina en este aspecto es un misterio difícil de comprender, pero nos enseña que a veces la prueba no es ausencia de cuidado, sino una oportunidad para dar testimonio de la fortaleza que Dios mismo nos concede. Job es sometido a la pérdida de su ganado, de sus siervos y finalmente de sus hijos. Cada noticia llega como un golpe devastador, arrancando pedazos de lo que parecía una vida perfecta. Sin embargo, lo más admirable es que, al recibir estas noticias, Job no maldice a Dios ni se rebela contra él. Por el contrario, pronuncia una de las declaraciones más poderosas de fe. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí se revela la grandeza de un corazón que sabe reconocer que todo lo que tenemos es don del Creador. La reacción de Job frente a la tragedia nos confronta directamente. En momentos de pérdida o sufrimiento, muchas veces lo primero que brota en el corazón humano es la queja, la amargura o el cuestionamiento de la justicia divina. Sin embargo, Job nos enseña que existe otro camino, el de la adoración en medio del dolor. Esta actitud no significa insensibilidad, pues Job ciertamente sufrió, lloró y lamentó. Lo que marca la diferencia es que, a pesar de todo, eligió seguir reconociendo la soberanía de Dios. Este ejemplo nos motiva a cultivar una fe madura, que no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Dios sigue siendo bueno y digno de confianza, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. En la vida diaria, este pasaje del libro de Job nos invita a examinar la manera en que enfrentamos las pruebas. Muchas veces creemos que la bendición de Dios se mide en bienes materiales, salud o bienestar, pero la realidad es que la bendición más grande es la relación misma con Él. Job perdió casi todo en un solo día, pero no perdió lo más importante: su fe y su confianza en Dios. Esto nos muestra que, aunque las pruebas nos pueden arrebatar lo externo, lo interno permanece intacto si lo cimentamos en el Señor. De este modo, la historia de Job nos da esperanza, porque si él pudo mantenerse fiel en medio de la desolación, también nosotros, con la ayuda de Dios, podemos encontrar fuerzas para perseverar en nuestras propias dificultades. El sufrimiento de Job comienza con la pérdida repentina de sus bienes materiales, sus hijos y su salud. Pero lo sorprendente de este relato es la forma en que él reacciona, no con maldiciones hacia Dios ni con un corazón lleno de odio, sino con una actitud de rendición y adoración, diciendo:
El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje es profundamente inspirador porque nos recuerda que la fe verdadera no se basa únicamente en lo que recibimos, sino en la confianza que mantenemos incluso cuando lo perdemos todo. Job nos enseña que la adoración genuina trasciende las circunstancias y que la relación con Dios debe estar por encima de los bienes terrenales, la salud y hasta los afectos humanos más queridos. Su ejemplo nos motiva a revisar nuestras prioridades espirituales y a preguntarnos si amamos a Dios por lo que nos da o por lo que Él es. Este primer capítulo también refleja la lucha espiritual que se libra más allá de lo visible, ya que la Escritura nos muestra cómo Satanás desafía la fe de Job ante Dios, insinuando que él solo le es fiel por las bendiciones recibidas. Este detalle nos recuerda que, muchas veces, nuestro sufrimiento no solo tiene una dimensión terrenal, sino que también puede formar parte de una batalla espiritual que busca poner a prueba la autenticidad de nuestra fe. Así, la historia de Job nos invita a permanecer firmes y a no permitir que las pruebas nos arranquen la esperanza. Cada dificultad, por más dura que parezca, puede ser una oportunidad para demostrar que nuestra relación con Dios no se sostiene por lo material ni por lo pasajero, sino por una fe arraigada en su fidelidad eterna. Al observar la reacción de Job, descubrimos que el dolor puede ser un maestro poderoso cuando lo vivimos desde la fe. No significa que debamos negar el sufrimiento o actuar como si no nos afectara, pues Job mismo lloró y se lamentó, pero lo hizo sin apartar su confianza del Señor. Esto nos muestra que la fe no se trata de reprimir el dolor, sino de saber a quién acudir en medio de él. El ejemplo de Job nos anima a convertir nuestras lágrimas en oraciones y nuestras pérdidas en un altar donde podamos seguir adorando a Dios. De esta manera, en lugar de dejar que la amargura nos destruya, dejamos que la prueba nos acerque más a la fuente de toda fortaleza. El capítulo 1 de Job también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Job lo tenía todo: riquezas, familia, prestigio, salud y reconocimiento, pero en un solo día todo cambió radicalmente. Esto nos enseña que los bienes materiales y los logros humanos son temporales y que no debemos poner en ellos toda nuestra seguridad, porque en cualquier momento podemos perderlos. Esta realidad no debe llevarnos al miedo, sino a la sabiduría, a edificar nuestra vida sobre la roca firme de Dios, que nunca cambia ni se derrumba. Cuando entendemos esto, aprendemos a vivir con gratitud por lo que tenemos hoy, sin aferrarnos a lo pasajero y a depositar nuestra esperanza en lo eterno, que nadie pueda arrebatarnos. Asimismo, este relato nos enseña que Dios tiene un control absoluto sobre todo lo que ocurre, incluso sobre aquello que el enemigo pretende usar para destruirnos. Aunque Satanás pidió tocar la vida de Job, fue Dios quien estableció los límites de hasta donde podía llegar. Esto nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, no hay nada que escape al dominio divino. Esta certeza nos da paz, porque significa que no caminamos solos ni estamos expuestos al azar o al capricho del mal. Todo lo que enfrentamos tiene un propósito dentro del plan de Dios, y aunque no siempre lo entendamos, podemos confiar en que Él transformará nuestro dolor en algo que traerá crecimiento, fortaleza y madurez espiritual. Job 1 también nos permite reflexionar sobre la intercesión. Job oraba por sus hijos, presentando holocaustos continuamente porque temía que en su corazón hubiesen pecado contra Dios. Esto muestra un amor paternal lleno de temor santo y de confianza en el poder de la oración. Es un ejemplo para los padres de hoy. La intercesión por los hijos no es algo opcional, es una necesidad. Aunque no podamos controlar cada paso de ellos, si podemos cubrirlos espiritualmente en oración, pidiendo que el Señor los guarde, los dirija y los redarguya cuando sea necesario. La oración de un padre o de una madre puede ser un escudo invisible que los protege de peligros que ellos mismos desconocen. Job nos enseña que la verdadera paternidad incluye el cuidado espiritual, no solo material. Cuando Satanás se presenta ante Dios, el relato nos da una enseñanza profunda sobre la realidad de lo espiritual. A veces pensamos que nuestras pruebas son únicamente circunstancias naturales, pero la Biblia muestra que muchas de ellas están relacionadas con batallas que ocurren en lugares celestiales. El enemigo quería demostrar que la fe de Job era interesada, que solo confiaba en Dios porque todo le iba bien. Aquí aprendemos que una fe verdadera es aquella que permanece incluso cuando no hay beneficios visibles. Esto nos confronta y nos hace preguntarnos: ¿seguimos a Dios por lo que nos da o porque Él es digno de ser adorado? Una fe madura no depende de las bendiciones, sino que se sostiene en la fidelidad inmutable del Señor. El permiso que Dios le da a Satanás para tocar lo que pertenece a Job, pero sin tocar su vida, es otra enseñanza poderosa. Esto revela que el enemigo nunca tiene control absoluto. Siempre está limitado por la soberanía de Dios. Nada ocurre en nuestra vida sin que Dios lo permita con un propósito más grande. Aunque muchas veces no comprendamos el motivo de la prueba,
Debemos recordar que estamos en manos del Señor, y que aún en las tormentas Él sigue teniendo el control. Esto debería darnos paz en medio de las adversidades. Aunque no sepamos el porqué, sabemos en quién confiamos. Job experimentó pérdidas devastadoras, pero su vida estaba preservada por la voluntad divina. Las pérdidas de Job en un solo día son impactantes. Sus siervos, su ganado, sus ovejas, sus camellos y finalmente sus propios hijos. Todo lo que representaba seguridad, sustento y amor humano le fue quitado de manera repentina. Este pasaje nos muestra que las pruebas pueden llegar de golpe, sin previo aviso, y que nadie está exento de ellas, por más justo que sea. También nos enseña que debemos aprender a no aferrarnos demasiado a lo material o incluso a las personas, porque todo en esta vida es pasajero. Esto no significa que no amemos ni valoremos, sino que pongamos nuestra seguridad última en Dios, que es el único que nunca falla. La reacción de Job es quizá uno de los testimonios más impactantes de la Biblia. Al escuchar la noticia de la muerte de sus hijos y la pérdida de todo lo que tenía, rasgó su manto, se postró en tierra y adoró. Este acto de adoración en medio del dolor muestra una fe sobrenatural. No se trata de una negación del sufrimiento, porque Job sí lloró y sí sufrió. Sin embargo, en su quebranto eligió honrar a Dios. Esto nos enseña que adorar en tiempos de dolor no es un acto de insensibilidad, sino una declaración de confianza en el Señor. Es afirmar, aunque no entiendo, aunque me duele, sigo creyendo que Dios es digno de alabanza. Las palabras de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Son una declaración de fe y de humildad. Reconoció que todo lo que tenía era un regalo de Dios, y que así como lo recibió, también podía perderlo. Esta actitud nos confronta, porque muchas veces vivimos como si todo nos perteneciera y como si fuéramos dueños absolutos de nuestras bendiciones. Job nos enseña a vivir con un corazón agradecido y desprendido, sabiendo que lo más importante no son los bienes, sino nuestra relación con el Señor. Al final, lo que permanece es nuestra comunión con Él. El hecho de que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno es otro punto fundamental. En medio de su dolor no blasfemó, no se rebeló contra el Señor ni lo acusó de injusticia. Esto revela una madurez espiritual extraordinaria. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas, lo primero que hacemos es preguntarnos: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a mí? Job nos muestra que, aunque estas preguntas son humanas, la fe verdadera se aferra a la confianza en la sabiduría y en la bondad del Señor, incluso cuando no entiende lo que sucede. Este ejemplo nos inspira a responder con fe y reverencia en nuestros propios momentos de sufrimiento. La historia de Job también nos recuerda la importancia de la perseverancia. El dolor, las pérdidas y las pruebas son temporales, pero la fidelidad a Dios tiene recompensas eternas. Aunque al inicio no se nos muestre el final, sabemos que Dios tenía un propósito mayor en todo lo que permitió. Muchas veces, en medio de nuestras pruebas, no vemos la salida ni el propósito, pero si permanecemos firmes, al final comprenderemos que todo obraba para nuestro bien y para la gloria de Dios. El primer capítulo de Job nos invita a ser constantes en la fe, aun cuando el camino se torne oscuro. Otro aspecto a resaltar es la vulnerabilidad humana. Job, a pesar de su justicia y su temor de Dios, no estaba exento de sufrir. Esto nos enseña que el sufrimiento no siempre es consecuencia directa del pecado personal, sino que puede ser parte de un plan mayor que Dios está ejecutando en nuestra vida. A veces creemos que, por ser creyentes, deberíamos estar protegidos de toda adversidad, pero la realidad es que incluso los más fieles pueden ser probados. Lo importante no es evitar las pruebas, sino cómo respondemos a ellas. Job respondió con adoración, y ese es el ejemplo que debemos imitar. Finalmente, este capítulo nos invita a tener una fe auténtica y desinteresada. Satanás insinuó que Job solo servía a Dios por conveniencia, pero la respuesta de Job demostró lo contrario. La verdadera fe no se basa en lo que recibimos, sino en quién es Dios. Esto nos motiva a examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿sirvo a Dios por amor o solo por lo que me da? Job 1 nos deja el reto de cultivar una relación con el Señor que no depende de circunstancias externas, sino que se sostenga en la certeza de que Dios es digno de ser adorado en todo momento, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor. El libro de Job capítulo 1 nos abre una puerta hacia el misterio del sufrimiento humano y la soberanía de Dios, presentándonos a un hombre justo y recto que vivía en integridad delante del Señor. Job es descrito como un hombre temeroso de Dios y apartado de mal, un modelo de fe y obediencia en medio de la abundancia y las bendiciones materiales. La palabra nos dice que tenía grandes posesiones, muchos hijos y una vida próspera.
Pero aún así, su corazón estaba enfocado en honrar a Dios y en interceder por su familia, pues ofrecía sacrificios. Job, sin saber lo que ocurre en lo espiritual, enfrenta de repente una serie de calamidades devastadoras. Pierde sus ganados, sus siervos y finalmente a sus hijos en un solo día. Es un panorama de dolor profundo y pérdida total, algo que cualquier corazón humano tendría dificultad en soportar. Sin embargo, la reacción de Job es impresionante. Rasga sus vestiduras, se postra en tierra y adora a Dios diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Estas palabras son una cumbre de fe, pues reconocen que todo lo que tenemos procede de Dios y que, aunque lo perdamos, Él sigue siendo digno de alabanza. Aquí encontramos una lección crucial para la vida espiritual. Debemos aprender a adorar a Dios no solo en la abundancia, sino también en el despojo, porque nuestra confianza no debe estar puesta en lo que poseemos, sino en quién es Dios en sí mismo. Este acto de Job nos muestra que la verdadera adoración nace de un corazón rendido, capaz de reconocer la soberanía divina incluso en medio de la tragedia. Al observar la actitud de Job, podemos reflexionar sobre cómo respondemos nosotros cuando enfrentamos pérdidas o pruebas inesperadas. Muchas veces, ante una dificultad, nuestra primera reacción es reclamar, quejarnos o incluso apartarnos de Dios, como si las bendiciones fueran un derecho adquirido y no un regalo de su gracia. Job, en cambio, nos enseña que lo más importante en medio de la prueba no es entender el porqué, sino mantener una fe firme que sepa reconocer la bondad de Dios aun cuando todo alrededor parezca desmoronarse. Esta actitud nos invita a orar con humildad y decir: «Señor, aunque no comprenda tus caminos, yo confío en ti. Aunque mis fuerzas flaqueen, me sostengo en tu fidelidad. Aunque pierda lo que amo, tú sigues siendo mi roca y mi esperanza». Esa es la oración que fortalece el alma y nos permite atravesar los desiertos de la vida sin perder la fe. Así, la experiencia de Job nos reta a crecer en madurez espiritual, para que no dependamos de lo visible, sino de la verdad eterna de que Dios es bueno en todo tiempo. En este capítulo también aprendemos sobre la fragilidad de la vida y lo efímero de los bienes materiales. Job tenía una vida plena, pero en cuestión de horas todo le fue arrebatado. Esto nos recuerda que nada en esta tierra es permanente, y que aferrarnos demasiado a lo que poseemos puede llevarnos a una falsa seguridad. El único fundamento firme es Dios mismo. Por eso, debemos vivir con gratitud y desapego, entendiendo que somos administradores y no dueños absolutos de lo que tenemos. Este reconocimiento nos libera de la angustia de perder y nos impulsa a valorar más lo eterno que lo temporal. El ejemplo de Job también nos anima a reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Estamos más enfocados en pedir protección para nuestras posesiones y logros o en cultivar un corazón que adore a Dios sin importar las circunstancias? La oración madura no busca solo evitar el dolor, sino fortalecer la fe para permanecer fieles en cualquier situación. Esa es la enseñanza que podemos aplicar hoy, sabiendo que la vida es frágil, pero la fidelidad de Dios es inmutable. En medio de este relato, el sufrimiento de Job se convierte en un espejo de lo que muchos creyentes experimentan en su caminar. El primer capítulo del libro nos muestra que, aunque Job era un hombre íntegro y recto, no estuvo exento de pruebas ni de dolores. Esto derrumba la idea equivocada de que la fe en Dios garantiza una vida sin dificultades. Job nos enseña que la verdadera espiritualidad no está en la ausencia de problemas, sino en la forma en que enfrentamos esos problemas con fe, perseverancia y esperanza. En lugar de rendirse o maldecir, Job se aferró al Señor con un corazón quebrantado, demostrando que su devoción no estaba ligada a los beneficios recibidos, sino al amor y reverencia que tenía hacia Dios. Esa es la enseñanza central de este capítulo, la fidelidad que trasciende las circunstancias. Al analizar este texto, también comprendemos que Satanás sigue siendo el acusador que busca sembrar dudas en los hijos de Dios. Su intención con Job fue demostrar que la fe del hombre es condicional y egoísta, pero la historia nos revela que el poder del maligno está limitado bajo la soberanía de Dios. Nada de lo que sucedió a Job ocurrió fuera del control divino, lo cual nos recuerda que aun en las pruebas más duras, el Señor mantiene el dominio absoluto. Esto debe infundirnos confianza cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o dolores profundos. Si Dios lo permite, también nos dará las fuerzas para resistir y la gracia para seguir firmes en medio de la tormenta. Job se convierte en un testimonio vivo de que la fe auténtica resiste aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. La actitud de Job tras perderlo todo es uno de los momentos más impactantes de la Biblia. Ante una pérdida tan devastadora, lo natural hubiera sido la desesperación o la blasfemia. Pero Job se inclinó en tierra y adoró. Sus palabras, Jehová dio y Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito, reflejan una confianza absoluta en el carácter de Dios. Este acto no minimiza su dolor, sino que lo transforma en un acto de fe. Nos enseña que la adoración no depende de nuestras circunstancias, sino de la grandeza y bondad eterna del Señor. Job no entendía las razones de su sufrimiento, pero eligió confiar. Esta enseñanza nos reta a revisar la calidad de nuestra fe. ¿Es una fe que depende de lo que recibimos, o es una fe que permanece firme aun cuando nos encontramos en medio de la pérdida y el dolor? Cada uno de nosotros en algún momento enfrentará pruebas que nos harán cuestionar la vida y nuestra relación con Dios. La historia de Job en el capítulo 1 nos recuerda que la vida está llena de incertidumbres, y que incluso los justos pueden sufrir injustamente. Sin embargo, también nos invita a ver más allá del sufrimiento inmediato, a confiar en que Dios tiene un plan mayor y que en medio del dolor está forjando en nosotros una fe más sólida y un carácter más firme. El ejemplo de Job es un llamado a no dejarnos vencer por la desesperanza, sino mantener una fe genuina que no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos en lo profundo de nuestro ser. Su vida es un faro para los que atraviesan la noche oscura del alma, recordándoles que, aunque todo se pierda, Dios sigue siendo digno de adoración y de confianza.